Bienvenidos, hombres. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Se trata de las cosas que los hombres callamos y nos están destruyendo. Y para este podcast tenemos unos invitados muy especiales. Está Andrés Pavón, servidor aquí de la iglesia, está en el Ministerio de Comunicaciones, lleva algunos años, es casado, está de luna de miel, hace poquito de casó, qué bueno, Andrés. Entonces lo tenemos como invitado, bienvenido. Y tenemos a Jorge Iván Chacón también, otro servidor de la iglesia que ha pasado diferentes pruebas en la parte económica, en sus finanzas, y también tiene respuestas para darnos algunas preguntas de las cosas que callamos los hombres. Y la cultura de ahora, de hoy en día, es callar. No buscamos la fortaleza en el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer con algunas preguntas que les tenemos. Bienvenidos. Vamos a continuar con las preguntas. La pregunta que le dejé a Jorge Iván al terminar, entonces quisiera ver una respuesta para esa pregunta que se le hizo a Jorge Iván. ¿Qué nos enseña la Biblia al intentar ocultar alguna situación o ocultar fortaleza en todo lo que estemos nosotros viviendo, aparentando? ¿O será que estamos en una atadura o en un pecado? ¿En qué estamos? Quisiera ver qué nos responde Jorge Iván. Bienvenidos. Gracias, Pastor Gabriel. La palabra de Dios en Proverbios 28 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Y eso es lo que a veces nos sucede a nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad totalmente aparentista. Y nosotros creo que muchos de los colombianos vivimos de apariencias. Mostramos una cosa en el externo, pero en nuestra parte interior estamos viviendo otra. Muchas personas tienen buenos carros, visten bien, viven digamos, en una casa cómoda, un apartamento, pero sus vidas muestran otras cosas. Están endeudados, están en data crédito, están reportados, deben administración, y eso es el común denominador actualmente. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos de apariencias. Dios quiere que nosotros nos soltemos y le contemos a Él lo que estamos sintiendo, lo que vivimos. Yo soy una persona que regularmente no vivo de apariencias, realmente. Durante todos esos años de mi vida, yo tengo 56 años, no tengo una casa, no tengo carro, no tengo nada, digamos, de las comodidades que puede tener una persona actualmente. Debido a que, pues, obviamente los pocos ahorros que tenía, pues, se me fueron por el retrete. Pero digamos que eso ya no me lamento porque pues obviamente son cosas económicas y lo económico pues se consigue de un día para otro. De hecho, los grandes hombres de la Biblia, sus grandes hazañas no las tuvieron en sus edades más jóvenes o más juveniles. Si uno se da cuenta, uno mira a Moisés. Moisés, su etapa más productiva lo tuvo a los 80 años, su éxito como tal. Entonces, obviamente, las personas que hoy día tienen una economía rebosante o bollante que llamamos, son personas que durante casi toda su vida han trabajado para tener esa economía, no la llegaron a tener de un día para otro, a menos de que uno se ganara una lotería, no sé, qué sé yo. Pero yo creo que Dios labra nuestro camino es a través del tiempo. Obviamente que sí, hay personas que ocultamos pecados que son inconfesos, que no lo vemos, no los hemos decretado. Y Dios lo que quiere es eso, que nosotros le hablemos a Él y le pidamos perdón. Muchos hombres tienen vicios, ¿cierto? A cierta edad. Hay hombres que tienen unos vicios que son por la parte, digamos, sexual, no sé.
una cantidad de cosas. Y eso lo lleva a cometer otro tipo de infracciones delante de Dios. Y ahorita Andrés tocaba un tema bien importante, tocaba un tema muy importante y era que el deseo de tener las cosas porque de pronto otros las han tenido. Yo he conocido personas que son más jóvenes que yo y tienen éxitos económicos. Uno dice, uy, pero esa persona a los 25 años ya tiene plata. O inclusive uno ve influencer que son personas de 20, 22 años y ya tienen un montón de plata. Y uno dice, ¿y esta gente de dónde hizo todo ese capital? Y si usted se pone a mirar, no tienen estudio. No han ido a una universidad. No han hecho ciertas etapas. Entonces, no nos podemos guiar por los estereotipos de las personas para poder mirar nuestra vida actual. Yo creo que cada persona somos independientes y Dios tiene un plan específico para cada persona. Dios tiene un plan específico para cada persona. Entonces, ahorita yo no tengo ese afán de decir, yo es que yo no, ya no tengo esto, no. Yo pienso que la mayor riqueza es tener al Señor, es estar en Cristo. La mayor riqueza. Porque al fin y al cabo, yo puedo tener todo lo material, pero yo sé que mañana yo me voy a morir, no me va a llevar nada de eso. Entonces, lo de material es pasajero. Y muchas personas actualmente, hoy día, yo escuchaba, por ejemplo, este cantante J Balvin, que tiene depresiones, que tiene crisis, y uno dice, pero si esta persona tiene todo, pues uno dice eso, ¿no? Tiene lo económico, pero le falta lo más importante, que es que lo espiritual. Entonces, eso es, yo creo que es lo más importante, tener esa parte que es lo espiritual. Pues sin lo espiritual no funciona nada. Yo les decía hace rato, yo la crisis que tuve no la tuve por fuera de la vida cristiana, la tuve fue dentro de la vida cristiana. Entonces es bien interesante que la crisis cuando le llega a uno, aún en la vida cristiana, uno ya tiene la capacidad o la facultad de saber cómo lograr sacarla adelante. Entonces creo que eso es lo importante, Pastor Gabriel. Lo principal, entonces, en los casos es siempre tener a Cristo en el corazón, siempre estar de la mano de Él, porque si se calla, si se miente, si pasan todas estas situaciones, si no se está hablando lo que se tiene que hablar, entonces también va a haber una enfermedad y va a ser peor la situación. Claro, Pastor Gabriel, claro, tienes mucha razón. Mire, a raíz de toda esa crisis económica que a mí se me formó, resulté con una enfermedad. Yo me enfermé de un momento a otro y yo fui operado de la tiroides hace 10 años. Me salió un tumor ahí a raíz de toda esa situación de la situación económica. Claro, la preocupación, la angustia, una cantidad de cosas, pues claro, eso lo afecta a uno. Eso está en el alma, eso lo afecta a uno. Entonces, mire todo lo que se va juntando. No solamente la parte económica, sino que también se altera la parte física, la parte del cuerpo. Entonces, es interesante uno mirar que muchas de las situaciones que a nosotros nos atañan es por las situaciones que estemos atravesando. Hay muchas enfermedades que ni siquiera son físicas, pero están en el alma, se desarrollan dentro del alma. Entonces, pues eso es bien importante aclarar esto. Ya para ir rompiendo todo este silencio, para ir diciéndole a los hombres qué podemos hacer o qué hemos hecho en estos casos, ¿a quién podríamos pedirle consejo? ¿Con quién podríamos estar hablando? ¿A quién podríamos estar escuchando? ¿Y cuál principio bíblico para orientar todo lo que vinimos haciendo mal hecho? Ese silencio. Bueno, quería hacer una anotación de lo que Iván nos comentaba ahorita hace un segundito, y es que, pues digamos que llevando este tema hacia lo que es el éxito profesional y las presiones que sufren los hombres con esto, yo creo que sí es importante que cuando vamos recorriendo ese camino nos empecemos a preguntar cosas como qué tipo de personas nos estamos formando, o sea, qué tipo de personas estamos siendo, ¿sí? ¿Qué tipo de hombres estamos nosotros llegando a ser?
estamos formando carácter con todo este tipo de situaciones que nos contaba Iván, por ejemplo. Estoy realmente formándome en el carácter que debo de tener, ¿sí? Y tal vez también un poco preguntarnos, digamos que Dios, ¿qué espera también de nosotros? ¿Sí? Porque por algo pasan las pruebas y por algo pasan todo este tipo de situaciones. Entonces, ahorita que les escuchaba a Iván, era eso. Yo veo que Iván, con la experiencia que ha tenido, gracias a Dios, ha formado un carácter que no le ha permitido entrar en una desesperación, sino que ha pasado las pruebas, ha superado las pruebas y ha logrado salir avante con todo esto. Yo creo que algo que no sé si Iván lo experimentó o no, eh, fue el tema de buscar hombres sabios, de buscar la palabra de hombres sabios, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que estén de alguna manera cercanos a la presencia de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando uno está en situaciones diversas, uno puede encontrar muchas voces, ¿no? Uno puede encontrar la voz de un familiar, la voz de un amigo, la voz de un jefe, la voz de un mentor. Y puedes encontrar muchísimas voces ahí en el camino, pero sí es importante saber discernir qué tipo de voz o qué tipo de voz yo voy a escuchar, ¿sí? ¿Quién realmente me está dando un consejo sabio? ¿Quién realmente me está dando un consejo apropiado? Eh, Porque pues cualquier persona te puede decir cualquier consejo en cualquier situación y es importante saber discernirlo. Personalmente, yo creo que lo que tenemos que buscar es la voz de Dios. Y a veces Dios no nos habla directamente, a veces Dios nos habla de maneras que nosotros no entendemos. Entonces hay que tener ese discernimiento, esa sensibilidad y ese carisma para poder entender la voz de Dios en un líder de la iglesia, en un amigo que esté cercano a la palabra de Dios, en la misma familia, pero que estén de alguna manera, sí, como influenciados por las enseñanzas que nos da Dios en la palabra. Y por supuesto que lo que tú mencionabas ahorita, eh, yo creo que la voz principal es la palabra de Dios. O sea, puede uno buscar el consejo en donde uno quiera. No sé si a Iván le pasó, pero si uno va a la palabra de Dios, es ahí donde está la voz de Cristo. Entonces, en Proverbios 11:14 habla, no tengo ahorita claro el pasaje, pero habla acerca de que en el consejo de los sabios tenemos claridad. Entonces es de alguna manera muy puntual, buscar las voces que tenemos cerca y que están cerca a la voz de Dios. Nosotros tenemos que tener en claro, hay muchos hombres o muchas personas que buscan consejos en diferentes personas. Le cuentan todo a una, a la otra, le están diciendo, entonces eso enloquece más. Eso no lo deja a uno llevar para ningún lado. Entonces, la verdad es que sí tenemos que tener sabiduría en pedir el consejo y ser la persona también sabia, la que Dios nos entregue para que podamos entender qué podemos hacer en cualquier caso, en cualquier dificultad, en lo que estamos pasando, porque ya no podemos quedar callados, tenemos que abrir esa mente, ese corazón y poder contar con Dios, que es con lo que no hacemos tampoco. No contamos con Él y si se lo contamos a Él, Él nos dice qué hacer. Y está en la palabra. Precisamente ya tengo el pasaje, uno de los pasajes que había preparado y es Proverbios 3, 5, 6, que nos habla acerca de que confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es una verdad que podemos llegar a encontrar en la misma palabra de Dios, ¿no? Encontrar, confiar en Él. Claro, constantemente y a diario vivimos situaciones que nos ponen en una situación de qué tipo de hombre queremos ser, a dónde queremos llegar, cuál es el camino que queremos recorrer. Pero también tenemos que preguntarnos, Dios, ¿qué quiere de mí? Dios, ¿qué tipo de hombre quiere que yo sea? Dios, ¿qué me está enseñando con esta situación que me está pasando? Es importante saber hablarlo. Y lo que decía Iván, hablarlo
hablarlo, porque si finalmente estamos siempre o tal vez minimizando lo que sentimos o minimizando nuestros sentimientos, minimizando nuestros pensamientos, no vamos a encontrar la voz de Dios. Entonces hay que saber hablarlo, saber expresarlo y no tener miedo a eso. Yo retomando lo que dice Andrés, es bien importante lo que Andrés dice, es cierto, nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros a veces cometemos un error y es que muchas veces lo comentamos no en el entorno familiar, sino en el entorno fuera de la familia. Y el entorno fuera de la familia es una espada de doble filo, porque se puede convertir en un problema mucho más grande. En vez de que sea eso solucionado, sea un problema más grande. ¿Por qué le digo que debemos comentarlo con la familia? Porque somos el entorno más cercano, que es el papá, la mamá y los hermanos. Es el entorno más cercano, es el círculo más allegado a uno. Porque a veces de pronto no lo comentamos, porque por temor a hacer de pronto que nos vayan a juzgar, porque nos vayan a cuestionar. Oiga, pero usted ¿por qué se metió en eso? ¿Pero por qué? ¿Y usted por qué no habló? ¿Por qué no nos dijo? ¿Cierto? Entonces, eso puede pasar. Entonces, y lo veíamos ahorita, mientras callé mis huesos que se envejecieron, dice ese salmo allá. Entonces, es necesario que nosotros no nos quedemos callados. Tenemos una familia de la carne y tenemos una familia en Cristo. Dentro de la familia en Cristo también tenemos personas que nos abrazan, que nos acogen, y es lo más importante. Yo pienso que lo más importante es eso, el calor humano de la familia. Y reitero, muchas personas tienen la familia y lo último que hacen es se alejan de ellos. No, la familia es la que a mí me va a ayudar, me va a sacar de la mano. Y de hecho, eso ha pasado. Cuando yo afronté esa crisis que les cuento, la persona que me tendió la mano fue mi papá. Mi papá no me juzgó nada de esas cosas, pero sí me preguntó que por qué estaba metido en ese problema. Y él me colaboró y me hizo salir, me apoyó en ese momento. Entonces, creo que mi papá fue un bastón importante en que yo haya logrado salir de esa parte económica. No solo me apoyó en lo económico, obviamente no me regaló la plata, pero sí me la prestó y se la logré pagar. Pero entonces, ¿a qué me refiero yo? Es el entorno familiar. Mi familia es la que va a estar ahí. Entonces, es lo que estamos todos buscando ese entorno familiar. ¿Por qué es tan urgente que los hombres dejemos de ser esas islas tan apartados los unos de los otros y poder buscar verdaderamente una comunión genuina? ¿Es urgente que hagamos eso? Claro que sí. Hay un dicho por ahí que dice que los hombres también lloran. Y eso se ha puesto, digamos, de moda actualmente. Es decir, yo hace una época, yo perdí un hermano. Un hermano lo perdí en un accidente. No murió ahí mismo, pero sí duró 20 días hospitalizado. Cuando mi hermano muere, a mí me dio muy duro la muerte de mi hermano. Entonces, recuerdo que el pastor en esa época me dijo, no vaya a llorar allá. O sea, llore aquí todo lo que pueda, pero allá no llore. No, yo llegué allá y fue muy difícil. O sea, no llorar me movió mucho y yo lloré. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Nosotros tenemos que, como hombres, exteriorizar lo que sentimos. No guardarnos nada. Comentémosle a alguien, a una persona que sabemos que no nos va a juzgar, sino que nos va a escuchar. Hoy día uno se puede sentar con un hombre a escucharlo. Yo lo he experimentado. Yo me he sentado con hombres y los he escuchado y usted no sabe lo importante que es eso. Cuando me he sentado con hombres que han estado a punto de suicidarse, de quitarse la vida, por lo que estamos hablando en este momento, por una situación económica, por una quiebra matrimonial, ¿sí? Porque hay hombres que hasta entran en esas crisis, de que están en un momento de transición de una separación matrimonial y están a punto de cometer errores. Entonces vienen y hablan con uno y uno puede darles a ellos una
una palabra de ánimo o una perspectiva diferente, y para uno es gratificante. Y no estoy hablando de personas cristianas, estoy hablando de personas que están por fuera de la vida cristiana. Entonces, mire lo importante que es escuchar a una persona. Escuchar a una persona es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona viene y le habla a uno actualmente. No todo el mundo tiene esa capacidad de soltarse libremente, pero solamente lo hace Dios. Yo pienso que es la misma situación que lo lleva a uno. Entonces, yo creo que todos los hombres no nos debemos de quedar callados. No estemos en el anonimato. No estemos ahí aislados como una isla aparte. No, debemos hablar del problema, porque las soluciones las hay, las salidas las hay. Entonces es bien importante, Pastor Gabriel, eso. Y lo más importante, pues, es estar en el Señor. A pesar de las circunstancias, de las dificultades, es estar ahí en el Señor. No bajar la guardia, porque Dios, tarde o temprano, nos da la respuesta y la salida. Yo creo que se deben romper todos esos mitos, ¿no?, que nos han enseñado de que los hombres no deben llorar, el varón no llora, porque si vemos la palabra también, Jesús lloró. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Y un tema muy interesante. Yo creo que la última, Pastor, como por dejar una pregunta en el aire, es tal vez no pensar en qué tipo de hombre nos estamos, o sea, en qué acciones o qué métodos o cuáles son los pasos que estamos dando para convertirnos en X o Y persona, sino tal vez la pregunta es, ¿quién nos está guiando hacia ese objetivo? ¿Sí? ¿Quién realmente, o cuál es la motivación que nos está guiando para llegar allá? Y aún más profundo, yo creo que es también, debemos aprender a dejar todo en manos de Dios para que Él actúe en nosotros y nos construya como Dios quiere construirnos, ¿sí? Porque uno puede plantearse un checklist. No puede decir, paso 1, estudiar. Paso 2, conseguir un trabajo. Paso 3, tener una pareja. Pero si al final del día tú no te sientes feliz con eso, si al final del día tú no encuentras vida en eso, pues nada de eso sirve si no hay algo aquí construido. Entonces sí es importante que Dios esté ahí guiándonos, y yo sí creo que es importante que encontremos el valor de Dios en nuestras vidas para lograr esa integridad. Porque más allá de construir un plan de vida, lo que nosotros creo que estamos construyendo, o lo que uno creo que busca construir, es un propósito de vida que es más grande que todo. Bueno, hombres que nos están escuchando, que nos están viendo, este es un llamado de emergencia. Tenemos que tener esa emergencia, poder escuchar, y lo que hemos aprendido hoy es de una manera muy sencilla, pero tenemos que ver que el callar desgasta. Tenemos que entender que lo que ocultamos nos domina, que lo único que tenemos que hacer es confesarle todas las cosas a Dios, y Él nos sana. Él sana a cada uno de nosotros. Entonces, por cualquier situación que estemos pasando, por cualquier prueba que estemos pasando, si hemos sido callados toda la vida, no rompamos con ese silencio. El Señor quiere sacarnos adelante. Él quiere que nosotros sigamos con todas las promesas que Él tiene para la vida de cada persona. Entonces, qué bueno poder entender y poder hacer esos cambios que necesitamos hacer, y entender sobre todo que la palabra de Dios es lo que nos fortalece y nos da vida. Podemos ser sanos, podemos ser bien llevados de la mano de Dios si estamos con Él verdaderamente. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros como hombres. Perder todo eso de quedarnos callados para poder ser sanos y estar en la presencia de Dios todos los días, que eso es lo que Él anhela de nosotros como varones. Muchísimas gracias, Andrés, Jorge, por estar aquí. Gracias por sus respuestas. Gracias por ese consejo sabio que el Señor les dio también para que pudiéramos compartir, y esperemos que
cada uno de ustedes, varones, tengan esa firmeza y ese carácter de poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra nos dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios les bendiga y vamos a orar. Entonces, bueno, Señor y Padre amado, te damos a ti la gloria y la honra, porque sabemos que tú eres el que nos guía, Señor. Tú eres el que nos hablas en esos momentos que lo necesitamos, Señor. Gracias, bendito Padre, por la fortaleza que nos das. Gracias, Señor, porque con lo que hemos visto hoy, hemos aprendido hoy, sabemos que no vamos a callar más, Señor, que vamos a estar sanos ante ti, que tú nos darás esa sanidad en todos los aspectos de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos sigas llenando cada vez más y más de tu presencia maravillosa en nuestras vidas y que seas tú guiándonos por el camino que es, Señor, así como lo haces todos los días. Nosotros tenemos que entender como varones cuál es el propósito tuyo en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos, en todos los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo te damos honor y gloria solamente a ti. Amén y amén. Mis amigos, recuerden que estos capítulos los pueden encontrar en Spotify también y los invitamos a nuestro servicio de oración los domingos a las 10 de la mañana en nuestra iglesia familiar de Restauración La Alianza Norte. No lo olviden, estamos tratando temas muy importantes que ninguno de nosotros nos podemos perder. Gracias, felicitaciones por estar aquí con cada uno de nosotros, porque somos y sabemos que somos hombres esforzados y valientes. Y eso es lo que quiere el Señor. Bendiciones.